Esto. Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo López. A ver, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a hacer unas recomendaciones básicas. Como todos sabemos, pues estamos hoy reunidos en la formación de la e-biblioteca. Antes de dar inicio, les solicito que todos los micrófonos se encuentren apagados para poder llevar satisfactoriamente la sesión. El chat se encuentra activo para poder recibir sus comentarios, inquietudes y sugerencias. También vamos a abrir el formulario para que ustedes pues, coloquen su asistencia. Entonces, listo. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una frase de Gabriel García Márquez que dice, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque alguien podría enamorarse de tu sonrisa. Entonces, bueno, me presento, mi nombre, como les mencionaba, soy Juan Pablo, soy su monitor de biblioteca Zona CEAD Medellín para el año vigente. Y hoy en el club de lectura Constelación de las Palabras, vamos a abordar el libro del Amor en los tiempos del cólera por Gabriel García Márquez. Entonces, el esquema de la charla de hoy iniciará con una breve biografía de Gabriel García Márquez, relatando información de su familia, de su formación académica y profesional, las razones de su exilio y de su premio Nobel. Consecuentemente, observaremos una entrevista de García Márquez narrando un detalle personal de Cien años de soledad. Después vamos a observar algunas de sus obras y luego profundizaremos en el libro del día de hoy. Al final observaremos un último video de Gabo contando su experiencia con este libro. El tema del día de hoy es muy relevante porque podremos culturizarnos al conocer la vida y la historia de las obras del escritor más representativo de la historia de Colombia. Y también vamos a conocer, obviamente, del libro del amor en los tiempos del cólera. Entonces, si quieres, Marcela, puedes comenzar las diapositivas. Listo. Entonces, comenzamos en la diapositiva número 2. Bueno, entonces, hablando acerca de la familia de Gabriel García Márquez, es que es una fuente de inspiración para muchas de sus obras literarias, porque este escritor colombiano nació en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña, en 1927. No admite que en Aracataca en 1927. Sus padres eran Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, quienes se casaron en contra de la voluntad de la abuela materna del autor. Tranquilina Iguarán, ella fue una figura clave en la vida y la imaginación de García Márquez, pues le contaba historias fantásticas y leyendas populares que alimentaron su vocación de narrador. García Márquez vivió sus primeros años con sus abuelos maternos, mientras sus padres se mudaron a Barranquilla por motivos laborales. Allí nacieron sus 10 hermanos menores, con los que mantuvo una relación cercana y afectuosa. El escritor solía visitarlos y les dedicó algunos de sus libros como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. La historia familiar de García Márquez también está marcada por la violencia política que azotó a Colombia en el siglo XX. Su abuelo paterno, Nicolás Márquez, fue un coronel que participó en la guerra civil conocida como la Guerra de los Mil Días y que murió asesinado por un grupo de liberales en 1936. Su padre, Gabriel Eligio García, fue un telegrafista que se involucró en el movimiento liberal y que sufrió la persecución y el exilio durante el periodo conocido como la violencia, que se desató tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Estos acontecimientos históricos se reflejan en algunas de las obras más importantes de García Márquez, como El coronel no tiene quien la escriba, La hojarasca y El otoño del patriarca. Asimismo, el escritor retrató la cultura y las costumbres de su pueblo natal y de la región caribeña, donde se mezclan las influencias indígenas, africanas y europeas.
Su estilo literario se caracteriza por el uso del realismo mágico, una técnica que combina elementos fantásticos con una descripción detallada y verosímil de la realidad. García Márquez fue uno de los exponentes del llamado boom latinoamericano, un movimiento literario que tuvo lugar en los años 60 y 70 y que dio a conocer a nivel mundial a autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. El escritor colombiano recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y murió en México en 2014, dejando un legado invaluable para la literatura universal. Ahora, pasando la diapositiva, podemos hablar acerca de la formación académica y profesional de él. Entonces, esta se desarrolló en diferentes etapas y lugares que influyeron en su visión del mundo y su estilo narrativo. Su educación primaria la inició en Aracataca, su pueblo natal, donde vivió con sus abuelos maternos hasta los 8 años. Allí recibió la influencia de las historias y leyendas que le Gabriel contaban. García Márquez. Em, Podemos apagar el micrófono, por favor. Uy, sí, acá. Está. Ah, Listo. Ok. Bueno, su educación secundaria la realizó en Bogotá, en el Liceo Nacional, donde se graduó de bachiller en 1946. Durante esta época se interesó por la literatura y la política y participó en el movimiento estudiantil contra el gobierno conservador. También publicó sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. Su formación universitaria la inició en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, pero no la concluyó debido a los disturbios sociales que afectaron al país en 1948. Entonces, decidió dedicarse al periodismo y a la escritura creativa. Trabajó como reportero y columnista en varios medios de comunicación como El Universal, El Heraldo y El Espectador. También viajó a Europa y América Latina como corresponsal y enviado especial. Su formación literaria fue autodidacta y se basó en la lectura de autores clásicos y contemporáneos como Cervantes, Kafka, Faulkner, Hemingway y Woolf. Y también se nutrió de las experiencias personales y colectivas que vivió en los distintos lugares que conoció. Su primera novela, La hojarasca, se publicó en 1955. Su consagración internacional llegó con 100 años de soledad, publicada en 1967. Su formación profesional también incluyó su participación en el cine, el teatro y la academia. Fue guionista, director y productor de varias películas como Tiempo de morir, El coronel y El coronel no tiene quien le escriba. Fundó y dirigió la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. También impartió conferencias y talleres sobre literatura y periodismo en diversas universidades e instituciones culturales del mundo. Gabriel García Márquez fue un hombre polifacético que combinó su formación académica y profesional con su vocación artística y su compromiso social. Su obra es un reflejo de su vida y de su época y ha sido reconocida con numerosos premios y honores, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en 1982. Otro elemento muy importante de Gabriel García Márquez es la historia de su exilio. Entonces podemos ahí pasar la diapositiva. Y García Márquez tuvo que abandonar su país natal en varias ocasiones debido a las amenazas y persecuciones que sufrió por parte de distintos gobiernos y grupos armados. Su posición crítica y comprometida con las causas sociales y los derechos humanos lo convirtió en un blanco de ataques y censuras. El primer exilio de García Márquez ocurrió en 1955, cuando era periodista y trabajaba para el diario El Espectador. Sus reportajes sobre el naufragio de un buque de la Marina colombiana y la corrupción del régimen del general Gustavo Rojas Pinilla le valieron el destierro a Europa. Allí vivió en París, Roma y Ginebra y comenzó a escribir algunas de sus obras más famosas como La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba. El segundo exilio tuvo lugar en 1976 cuando el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen lo acusó falsamente de financiar una guerrilla comunista y ordenó su captura. García Márquez se refugió en México, donde ya había residido anteriormente y donde fundó la agencia de noticias Prensa Latina. En México escribió su obra maestra, Cien años de soledad, y otras novelas como El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada. El tercer y último exilio se produjo en 1981, cuando el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala
lo señaló como cómplice de un grupo guerrillero que asaltó la embajada de la República Dominicana en Bogotá. García Márquez se trasladó a España, donde vivió hasta 1982, cuando regresó a México tras recibir el premio Nobel. En España publicó El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto. Estos tres exilios marcaron la vida y la obra de Gabriel García Márquez, quien siempre mantuvo un vínculo afectivo con Colombia y una esperanza de paz y justicia para su pueblo. Su literatura refleja su compromiso con la realidad latinoamericana y su denuncia de las injusticias y las violencias que la aquejan. Por último, haciendo un corolario y hablando acerca de su premio Nobel, Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano que recibió el premio Nobel de Literatura en 1982. El Comité del Nobel lo galardonó por sus novelas e historias cortas en las que combinó la fantasía con la realidad, creando un género conocido como realismo mágico. Algunas de sus obras más famosas son Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada. García Márquez nació en 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña de Colombia. Su infancia estuvo marcada por la influencia de su abuela materna, quien le contaba historias fantásticas y leyendas populares. Estudió Derecho en Bogotá, pero pronto abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y a la literatura. Viajó por Europa y América Latina, trabajando como corresponsal y reportero. Se casó con Mercedes Barcha, con quien tuvo dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. García Márquez fue un defensor de las causas sociales y políticas en América Latina. Apoyó la Revolución cubana y fue amigo de Fidel Castro. También criticó el imperialismo estadounidense y las dictaduras militares de la región. Su compromiso le valió el respeto y la admiración de muchos intelectuales y artistas, pero también le acarreó problemas con algunos gobiernos y sectores conservadores. García Márquez murió en 2014 en Ciudad de México, donde vivía desde hacía décadas. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha influido en generaciones de escritores. Es considerado uno de los autores más importantes y universales del siglo XX. Listo. Ahora les voy a compartir la hoja de asistencia y procederemos con Marcela. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir el día de hoy. Este es nuestro tercer encuentro del año, el Club de Lectura. Hay muchos que lo reconozco, otros no, que se incorporan y bienvenidos a este Club de Lectura. Llevamos alrededor de 3 años reuniéndonos cada mes, abordando un libro en específico, un autor en específico, en este caso es Gabriel García Márquez. Juan nos da como una pequeña reseña de Gabriel García Márquez, que por supuesto creo que todos hemos escuchado y lo conocemos, al Premio Nobel de Literatura. Como dato curioso, Gabriel García Márquez es el escritor de lengua española que más libros ha vendido alrededor del mundo. Y su segundo libro es el segundo libro después del Quijote de la Mancha, que el más se ha vendido en el mundo en lengua española. Entonces, es muy grato que sea un colombiano y que Colombia esté, pues, que no solamente seamos reconocidos por otras cosas, sino también por este gran escritor. Gabriel García Márquez, como dijo Juan, inició su carrera como periodista. Fue como a los 40 años que obtuvo el reconocimiento, como casi todos los escritores que hemos abordado en este club de lectura, han tenido el reconocimiento ya muy después, porque son personas muy disciplinadas, personas que lo han intentado varias veces, porque este gremio de la escritura, de la lectura, no es fácil, no es algo que se venda como otras cosas. Premio Nobel, bueno, después de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura latinoamericano, viene Aracataca. Creo que todos hemos escuchado Aracataca por Gabriel García Márquez. Como dato curioso,
por sus inclinaciones políticas, Gabo no pudo terminar pues como su vida en Colombia, lejos de su ambiente, su contexto, de la Cartagena que tanto ama Gabo y que siempre nos lo impone y siempre nos lo describe en sus obras. En todas sus obras describe esa belleza, ese paisaje, esa cultura costeña que es tan exquisita, tan limpia, tan de ellos, ¿cierto? Aunque publicó a los 26 años La hojarasca, él obtuvo el reconocimiento ya a los 40 años. Gabriel García Márquez superó 2 cánceres en su vida, uno en 1992 de pulmón y el otro en el 2000, que fue diagnosticado un cáncer linfático. Pero en el 2014 vuelve y le resulta el cáncer y esta vez sí no pudo derrotar. Bueno, vamos a ver este pequeño video. Bueno, no sé si alguien me quiera compartir algo sobre su perspectiva de Gabriel García Márquez. ¿Qué les parece este gran autor que estamos abordando el día de hoy? Nos pueden escribir también al chat, los escuchamos, lo leemos. Bueno, vamos a ver el video. Esta es una pequeña entrevista que se le hace a Gabo, 2002. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mire, aquí tienes 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí. Digo, mi palabra, Dios, no.
Simplemente fue un día todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, pesen este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos. Quitaban hoja como mi corta carne. Cuando llegaba a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y no. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Deme un momentico, volvemos a compartir la pantalla que está en internet bastante inestable. Era una época y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí, mamá, palabra, mi palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces, mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hoja como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y
El hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Bueno, por acá les voy a compartir un pequeño fragmento que Orlando compartió en el grupo de WhatsApp, que es del amor en los tiempos del cólera, el libro que estamos abordando el día de hoy. En el centro de la biblioteca, sobre el escritorio de su padre, estaba tendido sin ataúd, el que fuera Juvenal Urbino de la Calle, con el último espanto petrificado en el rostro, y con la capa negra y la espada de guerra de los caballeros del Santo Sepulcro. A su lado, de luto íntegro, tremula, pero muy dueña de sí, Fermina Daza recibió las condolencias sin dramatismo, sin moverse apenas. Hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando despidió al esposo desde el pórtico diciendo adiós con un pañuelo, no le había sido fácil recobrar ese dominio desde que oyó el grito de Digna Pardo en el patio y encontró al anciano en su vida agonizando en el lodazal. Su primera reacción fue esperanza porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no le había visto nunca en las pupilas. Le rogó a Dios porque le concediera al menos un instante para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido. Por encima de las dudas de ambos, y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él otra vez desde el principio para decirse todo lo que se les quedó sin decir y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado. Pero tuvo que rendirse ante la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en un cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma. Y eso le infundió el dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad. Desde ese entonces no tuvo una tregua, pero se cuidó de cualquier gesto que pareciera un alarde de su dolor, el único momento de un cierto patetismo por lo demás involuntario. Fue a las 11 de la noche del domingo, cuando llevaron el ataúd episcopal, todavía oloroso a zapolín de barco, con manijas de cobre y forros de seda alcolchonada. El doctor Urbino Daza ordenó cerrarlo de inmediato, pues la casa estaba enrarecida por el vapor de tantas flores en el calor insoportable, y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el cuello de su padre. Una voz distraída se oyó en el silencio. A esa edad ya uno está medio podrido en vida. Antes que cerraran el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto, y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando le sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Florentino Ariza, invisible entre la muchedumbre de notas, sintió una lanza en costado. Fermina Daza no lo había distinguido en el tumulto de los primeros pésames, aunque nadie iba a estar más presente, ni había de ser más útil que él en las urgencias de aquella noche. Fue él quien puso orden en las cocinas desbordadas para que no faltara el café. Consiguió sillas suplementarias cuando no fueron suficientes las de los vecinos y ordenó poner en el patio las coronas sobrantes cuando ya no cabía una más en la casa. Bueno, ese es uno de los tantos fragmentos del amor en los tiempos del cólera. Ese lo compartió Orlando en el grupo del Club de Lectura. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, se pueden unir y compartir sus fragmentos o sus perspectivas acerca de Gabriel García Márquez. En sí, entonces, Gabo tiene bastantes obras. Su primera obra fue La hojarasca en 1955 y su última obra fue en el 2004, Memoria de mis putas tristes.
Cien años de soledad lo publicó en 1967, El coronel no tiene quien lo escriba, que es como de sus obras más cortas, la publicó en 1961, y el libro que abordaremos el día de hoy, El amor en los tiempos del cólera, lo publicó en 1985. Según las propias palabras de Gao, es su libro favorito, porque es donde puede como representar su cultura, y también es como su libro más personal. También tiene varios cuentos, 5 recopilaciones tiene una recopilación de cuentos que se llama 12 cuentos peregrinos, lo publicó en 1992. Son pequeños cuentos, ahí podemos encontrar varios, como El rastro de tu sangre en la nieve, que son cuentos donde se realza mucho su género, que es el realismo mágico. Yo siempre como que les recomiendo a las personas que no saben qué leer de Gabo, lo primero que les recomiendo es como sus cuentos. Es como lo más fiel a su escritura, y también como que son cortos y son muy entretenidos, la verdad. También tiene varias citas periodísticas. Entre las más reconocidas están sus obras periodísticas de 1991, 1999. Como dato curioso, ustedes veían en el video, quien le hacía la entrevista era también uno de los escritores que posteriormente se convertirían en uno de los escritores más reconocidos, que es Germán Castro Caicedo. No sé si han escuchado a Germán Castro Caicedo, también sigue como, pero a diferencia de Gabo, es como una línea más periodista y mucho más como, sí, escribe mucho sobre todo realismo, como la violencia colombiana, el tema de la guerrilla, pero también es como muy romántico al estilo de Gabo. ¿Qué más les puedo decir? Fue influenciado, como decía Juan, por dos escritores alemanes que tienen una técnica bastante interesante. Por eso es que a algunas personas se les hace complejo también leer a Gabo, porque es una escritura, pues Gabo es un maestro y él juega mucho con las estructuras realmente. Y si vemos y leemos 100 años de soledad, él juega mucho con los tiempos. Incluso hay personas que uno se puede llegar a confundir con eso, porque él empieza como que empieza con un tiempo, luego se devuelve el pasado, luego el presente. Eso utilizan mucho otros escritores como como Cortázar. Julio Cortázar, que en Rayuela es como, uno se puede perder como en el tiempo. Es una de los libros catalogados como más complicados y más difíciles de leer, pero los mejores libros en cuanto a su prosa. Podemos pasar las diapositivas. Bueno, el libro que nos trae el día de hoy es El amor en los tiempos del cólera, como ya les había dicho. Este libro él se basa como en el amor de sus padres. Es considerado como uno de los mejores libros de Gabriel García Márquez, después de 100 años de soledad, obviamente. Su historia se basa como en un amor verdadero que perdura en el tiempo y supera como esas adversidades. No sé si lo lograron leer. Súper recomendadísimo para empezar con Gao. Mi experiencia con Gao ha sido compleja, pero creo que uno de los libros que más me ha atrapado ha sido este. En lo personal, pienso que es una novela que es muy romántica y pues uno se llega como a transportar a esa amada Cartagena, que tiene como un aire de romanticismo. Y el libro empieza así, entonces, de una relación que no se pudo concretar,
por temas de pronto, diferencias de clases sociales, dos jóvenes que fueron separados muy jóvenes, ella se casa, hace su vida, y él también empieza, por su lado, trata de realizar su vida a su manera, pero ya después se encuentran después de 51 años, 7 meses y 11 días, como dice el protagonista de esta historia. No sé, quiero de pronto escucharlos, cuáles son sus, qué piensan sobre esta obra. O lo leemos. Bueno, aquí dice Caterina que Germán Castro es maravilloso, una de sus obras más conocidas es La Bruja. Sí, exactamente, Germán Castro Caicedo, casi todas sus obras se han llevado a la televisión porque es un lenguaje muy coloquial, lo mismo que Gao también, en su lenguaje es muy coloquial. Bueno, hay personas que levantan la manito. Dani. Daniela. Levantaste la mano. ¿Qué nos tienes para decir, Daniela? O nos escribes si de pronto. Ah, bueno, ya vamos a darte el acceso. Nada. Audio ahora no. Silenciar. Ahora sí, te escuchamos, Daniela. No se oye. No Y se después escucha. continuamos con Eduardo. Que ahí está. Ahora mucho más. Que se escucha como, no sé, un sonido súper extraño, como Sí, de se la estática. escucha súper mal. Bueno, Eduardo. preguntémosle a Gina. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta es la siguiente, pues yo escribí por acá por el chat, hablaban de un grupo de WhatsApp, es la primera vez que yo entro y me parece interesante este club de lectura y entonces a ver si podría compartir el grupo, cómo puede ser uno parte de Claro, este ya. club y digamos cómo se maneja, la lectura es mensual, semanal, no sé cómo se maneja esta parte. Gracias. Sí, Gina, ya te compartí un enlace del grupo de WhatsApp. Se maneja que nos reunimos mensualmente. Siempre son como los tercer viernes de cada mes. Por lo general nosotros les enviamos la lectura digital para que la puedan leer o si la pueden conseguir físico en cualquiera de pronto de las bibliotecas de la UNA o cualquiera de las bibliotecas con las que nosotros tenemos convenio. También es maravilloso. Entonces pueden compartir cualquier, lo que les parezca de la lectura o del autor o también como estamos haciendo esta noche. Esa es la finalidad de los clubes de lectura. Y digamos, eso se escribe al grupo del WhatsApp o se manda algún correo porque a mí no me Simplemente llegó yo nada. te compartí el grupo del WhatsApp para que te puedas Ah. unir. Y entonces por ahí se hace como el debate de los libros y toda esa parte. Claro, claro que sí. Ah, ok, porque lo que tú decías de que nos mandaban los libros,
algo así. No, casi, o sea, no sabía que existía este club, mejor dicho. La primera vez que llegó la invitación y yo dije, voy a entrar a ver. Y es Muchas muy normal, gracias. muchos de ustedes no conocen todos los servicios que tienen las bibliotecas, los talleres didácticos, el club de lectura, incluso a veces la biblioteca hace como capacitaciones en torno a formación académica, en esta parte que es como lo cultural que estamos manejando el día de hoy. Y toda esta semana hemos estado como con actividades en relación a Gabo, que es como nuestro escritor elegido para la semana del libro. Orlando también levantó la manito. Audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. No sé por qué cuando me conecto desde el computador no he podido hablar en estos espacios, no sé por qué, pero bueno, por el teléfono sí me dejó. A mí me impactó mucho la precisión con la cual Gabriel García Márquez describe los entornos, la ciudad, la forma como vive la gente, ¿sí? Los estilos de vida, cómo se relacionan. Me gustó mucho la historia de la anécdota del loro, que hablaba en varios idiomas. No sé si eso lo estará haciendo él en forma de metáfora, refiriéndose a algún personaje de ese tiempo, pero sí me pareció muy curioso y la forma como le da vida también a, a esos sentimientos del pasado, a los personajes. De verdad que son muy envolventes las narrativas de nuestro gran Gabriel García Márquez. Sí, totalmente. Es que él utiliza muchas metáforas, incluso El amor en los tiempos del cólera. El título es una metáfora al dolor que siente, bueno, aparte de que el cólera también en la obra se llega a nombrar porque de esa manera Fermina Daza, la protagonista, conoce a su esposo, porque el esposo es como un doctor que se esmera como por la enfermedad del cólera, ¿cierto? De tratar el cólera, y se piensa que Fermina tiene esa enfermedad, el cólera, y ahí es donde se conoce. También la metáfora, el amor en los tiempos del cólera, porque el dolor que le causa Florentino Ariza, el saber que el amor de su vida se va a casar con otro, es el mismo dolor, casi el mismo dolor. O Gao lo relaciona, lo utiliza de metáfora para referirse como el mismo dolor que es la enfermedad del cólera. Daniela. Bueno, por acá nos dice Caterina que respecto al amor en los tiempos del cólera me atrapó. No pensé que lo haría porque antes no había conectado con el autor en otro de sus trabajos, pero la verdad es que no pude parar de leerla. Bueno, personalmente también. Bueno, nos dice Nelly. Nelly, la novela se inspiró en la forma en que se desarrolló, sí, la relación de los padres de García Márquez. Parece que fue un caso de la vida real. Para escribirla se entrevistó durante varios días con sus padres, cada uno por separado para encontrar más detalles de cómo iba a escribir la novela. Bueno, eso no sabía que había entrevistado a sus padres para escribir la novela. La historia es muy atrapante. Y es también, en lo personal, es una de las obras más que más me gusta de Gabriel García Márquez, después del amor y otros demonios, que es mi libro favorito de él.
es una historia que como que uno no puede parar de leerla, porque en sí es, aunque suene irrealista, porque la verdad yo no sé si ustedes, ¿quién va a esperar a una persona más de 50 años? No sé ustedes qué piensan. Daniela ya puede hablar, o si quieren nos escribes, Dani. Entonces, sí, igual es un amor muy realista. De pronto hay personas que les sucede que después de tantos años se vuelven a encontrar y resurge ese amor. De igual forma, pienso que es una novela, como cualquier historia de amor imposible de la época, que resiste en el tiempo y esos amores ya realmente no existen. Siento que no es una novela pesada y tampoco es una novela que tarde mucho en leer como otras de Gao, como Cien años de soledad, que es una novela que hay que dedicarle el tiempo para entenderla y leerla, ¿cierto? Sin embargo, la primera vez yo le decía a Daniela que la primera vez que la leí me gustó mucho. Esta vez que la volví a leer no me gustó tanto. Entonces eso depende mucho, lo que yo siempre les he dicho como lectora. Eso depende mucho del momento en que uno está leyendo una obra. En este sentido, pues antes me parecía fenomenal lo de Florentino Ariza, el esperar el amor de su vida tanto tiempo, pero ya pues volví la ley y me pareció, hubieron detalles que no me gustaron, como no me pude como identificar esta vez con ese personaje. Sin embargo, es una novela que les recomiendo demasiado para empezar a leer a Gabo, porque Gabo tiene una escritura, es uno de los maestros de verdad. Por algo es el escritor que más libros ha vendido, porque sí o sí tenemos que leer a Gabriel García Márquez. Por acá nos dice que Nelly, que amores de los de antes, de los que te aguantas y esperas con el único compromiso que te has hecho tú contigo mismo, por lograr lo que un día tuviste y perdiste sin saber el por qué. Adoro este libro. Bueno, y como les decía, él utiliza muchas metáforas. Entonces, para él hay una parte del libro como que se compara el amor con un ave, que el ave debe ser libre. Y si uno va a coger esa ave, pues lo más seguro es que uno le va a arrancar las plumas. Entonces es como ese amor descrito por Gao, que es un amor libre. Y en este caso pienso también que es así, pues el amor abarca más como no sé, de estar con la persona, va más allá del amor que tiene Florentino Ariza por Fermina. Y tiene una historia que, como pocas, es un final feliz. Bueno, no sé quién más quiera Yo creo que por fin logré. Hola. Hola. Buenas noches. Ella es fiel admiradora de Gabriel García Márquez. Entonces, mira, me tuve que conectar al computador. Bueno, Marce, yo tengo como 2 sesiones que no los acompaño, pero de verdad que hoy era un día especial porque de hecho mi relación con este libro es mágica. O sea, yo conocí El amor en los tiempos del cólera en la universidad, primer semestre, justo en la Universidad de Cartagena, donde estudió Gabo, y mi conexión con ese libro fue inmediata. De hecho, siento que como cartageneros deberíamos leer ese libro porque es un libro que expresa muy bien la relación entre Gabo y Cartagena y cómo él la miraba y admiraba la ciudad. Cada relato, cada pedacito de la ciudad que describe es realmente mágico y uno como cartagenero puede realmente recorrer las calles, las plazas, pensar en cómo andan por allí los vendedores, cómo se mezclan las diferentes clases sociales alrededor del centro de Cartagena. Para mí eso fue realmente hermoso. Además pues, de la historia de amor, que creo que cumple como con las expectativas que uno esperaría del realismo, de la magia del realismo mágico.
y es un amor que sobrepasa como la imaginación, sobrepasa la realidad, sobrepasa lo que nosotros como seres humanos de pronto haríamos por una persona. Y está en ese campo de la literatura que hace posible muchas cosas. Entonces, para mí, ese libro es especial porque a partir de allí comencé a amar la literatura de Gabo y a admirarlo como escritor. Además, me recuerda mucho mi ciudad y lo mágica que es. Y siento que muestra la relación que Gabo siempre tuvo con Cartagena, que fue una relación de amores y odios. Regresa del Bogotazo, estaba estudiando en Bogotá, regresa después del Bogotazo a Cartagena, el primer día, como cuenta en su biografía, lo encarcelan porque había un toque de queda en esa época y estaba por fuera y no tenía dónde quedarse, entonces lo meten preso. Luego inicia por, por Manuel Zapata Olivella, recomendado en el Universal, que es el periódico de Cartagena, y ahí comienza su vida como escritor formalmente. Luego se va a El Heraldo en Barranquilla, pero sus primeros pininos como escritor los da en Cartagena. Entonces, para mí, ese libro es muy significativo y tiene una conexión y tengo una conexión muy bonita con él. Eso quería compartirles. Bueno, y es que de todas las personas que he escuchado que han leído a Gabo, es uno de sus libros favoritos. Además de que pues como que le deja a uno la curiosidad de si uno puede amar a dos personas a la vez. Porque en ese caso, Fermina siento que amó a dos personas a la vez, porque ella fue incluso muy feliz en su matrimonio, o según eso lo que uno interpreta en el libro, pero que nunca dejó de pensar como en ese Florentín. Bueno, por acá, ¿qué más nos dice? Para ir terminando, no sé qué les pareció el libro. Germán Castro Caicedo también se lo recomiendo mucho, pero es como su escritura es más como periodista. Bueno, los que quieran de pronto asistir a la Feria del Libro, tengo 2 boletas, me escriben, es en Bogotá, 2 boletas dobles, si les interesa, de pronto para los que viven en Bogotá, me dicen por acá o me escriben en el club de lectura. Y no sé qué más quieran decirnos para ir finalizando. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, sí. Ajá, tuve que cambiarme el computador que no quería el otro. Gina, escríbeme por favor al grupo. Pues Y el si te queda libro, fácil, qué pena. Si te queda fácil, Gina, puedes ir a la biblioteca de la zona de Bogotá o te las hacemos llegar. Ay, qué pena. Dime, dinos. sí, pues el libro no lo leí, pero lo escuché en audiolibro. Había ratos que me perdía de contexto, pero pues ya había visto la película. Cuando Gabo se murió en el 2014, pues en el colegio nos llevaron al cine a ver esta película y pues ahí ya tenía la idea. En sí me pareció una historia muy bien contada, de principio a fin. Lo único que sí no me pareció es la relación que tiene Florentino con su sobrina, creo. Pero pues entiendo que Gabo aborda temas así, entonces lo entiendo perfectamente. En sí el libro me gustó mucho. No soy mucho de leer literatura de Gabo, solamente he leído cuentos. El que más recuerdo es Un señor muy viejo con unas alas enormes. Me lo prestó un profesor cuando estaba en primaria. Entonces sí le tengo cariño por los cuentos que leía cuando era pequeño de él. Pero libros así complejos de él no he leído muchos. Bueno, tenemos que empezar a leer a Gabo, porque de escritores latinoamericanos creo que es el mejor. Y de verdad que sus libros son muy pasionales, muy románticos, y su tipo de literatura es muy coloquial y muy natural para nosotros los colombianos, y obviamente pues para la cultura costeña. Bueno, entonces para los que quieran de pronto lo de las boletas, me escriben. Ya vamos finalizando el Aneli. Listo.
Entonces vamos a ver el video para que finalice. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. La lección no se interrumpió. Pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Florentino Ariza solía alquilar una Victoria después de una jornada dura en la oficina, pero no le plegaba la capota como era de costumbre en los meses de calor, sino que permanecía escondido en el fondo del asiento, invisible en la sombra, siempre solo y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el Partenón de mármol rosado medio oculto entre matas de plátano y mangos frondosos, réplica sin fortuna de las mansiones idílicas de los algodonales de Luisiana. El amor en los tiempos del cólera ocurre en Cartagena. En el paisaje tortuoso de la vieja ciudad colonial, García Márquez juega con las historias de su propia vida. Uno tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. En todas han sido definitivas las mujeres. Y sobre todo por una razón que yo no alcanzo a explicar. Es que me entiendo mejor con las mujeres que con los hombres. Y no sé, yo encuentro una comunicación bastante más fácil. Y creo que, porque creo que las conozco bastante. Ahora, te doy una clave matrimonial importante. Las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo. Es al revés. Problema que se dialoga termina en pleito con seguridad. Hay que hacer confianza y olvidarlo y seguir para adelante. Cuando yo descubrí eso no volví a pelear con ninguna mujer. No se dialoga, se sigue para adelante. Acuérdate, te vas a acordar de mí muchas veces. Ay, qué lindo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice: amo la violencia con la que tu sonrisa destruye mi rutina. Esa frase es muy reconocida y es de ese libro, El amor en los tiempos del cólera. Incluso en ese libro van a ver muchas de las frases que más conocemos de Gabriel García Márquez. Vuelvo a compartir entonces el enlace del club de lectura para los que nos quieran acompañar y ya muchas gracias por asistir y acompañarnos en este remate también de la semana del libro y la lectura. Si desean también pueden acercarse a sus bibliotecas para que puedan disfrutar de las actividades que les ofrecen y de la decoración que tienen en las bibliotecas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marce. Dato curioso, las cenizas de Gabriel García Márquez descansan en la Universidad de Cartagena en la sede centro, por si algún día quieren ir por allá.
y hay una escultura. ¿Las cenizas? Sí, en la sede centro de la Universidad de Cartagena. No, ya sabemos que tenemos que ir a Cartagena. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, Juan.